un domingo de la serie anterior, Una iglesia en auge. Y habíamos dicho de cuáles son las prácticas importantes para poder ser felices. Entonces vamos a recordar un poco eso y para luego pasar a lo que es ya la segunda parte de la disciplina de la felicidad. Entonces, a los hermanos que están conectados también les animamos a estar atentos en conexión para que usted pueda allí comentar en el chat en vivo, que todos estamos viendo, pueda comentar su pregunta, su duda, su comentario, todo de la clase de esta mañana. Y también los que tienen preguntas, dudas, comentarios, puede con toda confianza levantar su mano en cualquier momento y poder entonces solicitar la palabra para que luego nuestra hermana que está allí dispuesta, hermana Angélica, pueda llevarle el micrófono y de esta forma poder participar y que todos escuchemos. Porque aquí podemos escuchar. Si apago esto, debemos utilizar el micrófono para que todos nos escuchen. ¿Qué dijo, hermano? Me va a preguntar qué. Entonces, la disciplina de la felicidad. ¿Qué tenemos aquí? Recordemos un poco lo siguiente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16 al 19, nos dice una gran verdad. Que la voluntad de Dios es que siempre seas feliz. ¿Cuántos dicen amén? Mire bien lo que acabo de decir. La voluntad de Dios es que usted y yo siempre sea feliz. La pregunta es, ¿cuántos lo creen? ¿Amén? ¿Por qué? Porque podemos decir, no, oye, yo he escuchado siempre que la vida cristiana es puro problema, tribulación, ¿verdad? Pruebas. ¿Cómo es eso entonces, hermano, que Dios quiere, su voluntad, que seamos felices? Entonces, estamos recordando la primera parte, ¿verdad? Entonces, habíamos dicho de que 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16, nos dice que efectivamente esa es su voluntad. Dice, estad siempre gozosos. Es una orden de Dios. Hermano Bismar, esté siempre gozoso. Esa es la orden de Dios. Hermana Marlene, esté siempre gozosa. Esa es la orden. Y uno puede, pero ¿cómo puedo lograr eso, Señor? ¿Cómo es que me estás pidiendo que siempre esté alegre si no voy a estar siempre alegre? Al final del versículo del texto de 1 Tesalonicenses 5, 16 al 19, nos dice, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Ahí está entonces. La voluntad de Dios es que estemos siempre felices. Amén. Ahí está. Estamos recordando rápidamente. Filipenses 4:4 nos dice, regocíjense siempre. ¿Cada cuánto? Siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Ahí está otra vez, se repite la misma orden de Pablo a los tesalonicenses, que siempre tenemos que estar regocijados y siempre debemos de estar gozosos. Entonces, ¿cómo puedo estar siempre feliz? Podemos estar siempre feliz porque la felicidad es una disciplina. Es algo que nosotros podemos ejercitar para mantenernos felices. Si yo no pongo en práctica ejercicios, rituales, hábitos de forma disciplinada para ser feliz, no voy a ser feliz, sino que voy a ser como la mayoría de las personas. La mayoría de las personas subordinan su felicidad a las circunstancias. Si todo le va bien, se siente feliz. Si la gente de su alrededor actúa como desea que actuara, se siente feliz, si no, no se va a sentir feliz. Si cumple sus expectativas, si le va bien en el trabajo, si le dan el dinero al final del mes, entonces se siente feliz. Pero cuando nada de eso pasa, se siente infeliz. Eso es cuando no tenemos prácticas espirituales. Entonces, habíamos definido qué era la felicidad. La felicidad, ¿qué es y cómo ocurre? Definíamos a la felicidad como un estado de ánimo en donde se sientan plenamente satisfechos por gozar de las experiencias que Dios nos permite y por disfrutar de bendiciones, crecimiento y significado espiritual. La felicidad es ese sentimiento de contentamiento. Pero ¿cómo ocurre? A través de 3 elementos. Somos felices mediante las experiencias, somos felices mediante el crecimiento
y somos felices mediante el significado. Las experiencias son todas las cosas buenas que nos pasan y que nos provocan felicidad. Mencionábamos en aquella temática ejemplos como cuando se casa, cuando le dan una buena noticia, cuando tiene su primer trabajo, cuando nace su primer hijo o cada hijo que nace, o cuando está de cumpleaños y le celebran algo. Ahí son experiencias bonitas. Cuando vamos a la playa y miramos el atardecer, cuando disfrutamos de una piscina o de una deliciosa comida. Todas esas son experiencias que nos dan felicidad. Pero esa felicidad es una felicidad que está muy limitada. Pero vamos a ahondar en eso. Después está el crecimiento y el significado que hoy vamos a ver con la ayuda de Dios. Mencionábamos en el tema anterior, en la disciplina de la felicidad, primera parte, cuáles son las prácticas que nos ayudan a ser felices en nuestras experiencias. Porque atentos, nosotros podemos tener experiencias positivas que nos dan felicidad, como las que ya mencioné, y las malas experiencias que no nos dan felicidad. Entonces, las prácticas que vimos en el primer tema, en la primera parte de este tema, nos decía cuáles eran las prácticas disciplinarias que debíamos mantener para asegurar la felicidad nuestra con esas buenas experiencias y poder resistir a las malas experiencias y mantenerse todavía gozoso. Entonces, Filipenses 4:6 me dice la primera práctica: orar sin cesar. Primera Tesalonicenses 5:17 y Filipenses 4:6 es el antídoto contra el estrés y la ansiedad. Pidan al Señor cualquier cosa, por nada estés afanoso, angustiado y afligido. Pídaselo y vas a ver que una paz que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, la primera práctica es la oración. Cada vez que usted se sienta mal por algo, se sienta con dificultad, haga oración. Pero eso ya lo había escuchado, hermano. ¿Cuál es la diferencia de esta práctica? Esta práctica es diaria, aunque no se sienta mal. Por eso estamos hablando de la disciplina de la felicidad. ¿Cómo así? La práctica consiste en que usted escribe en un diario, usted va a escribir lo que le agobia o lo que le preocupa, aunque no crea que tenga alguna preocupación. A mí me ha pasado, tal vez a muchos les ha pasado, que usted no cree que está preocupado, pero de repente, así me ha pasado a mí, agarro el diario y entonces en mi diario siempre tengo que escribir todos los días. Y en uno de esos puntos que tengo que escribir todos los días, dice, mi preocupación. Yo puedo creer que no estoy preocupado, pero cuando yo leo mi preocupación y tengo que escribir en mi diario algo que me preocupa, allí, mientras estoy escribiendo, se me viene una preocupación. Y no es que me estoy preocupando, y hermano, ¿por qué hace eso si se preocupa? No, sino que en ese momento traigo a mi conciencia algo que tengo en la cabeza con esa preocupación, pero no lo estoy notando o no lo he notado porque estaba en el subconsciente o inconsciente. Yo coloco la preocupación y por ejemplo pongo mi preocupación, estoy tranquilo, pero me toca hacer esta práctica de disciplina de felicidad. Mi preocupación, entonces, y en ese momento se me viene a la mente, ¿cuál es mi preocupación? Digo yo, por ejemplo, de entrada ahorita. Si ahorita tuviera que hacer ese diario, mi preocupación sería que la iglesia que la iglesia sea indiferente, por ejemplo. Entonces, la indiferencia de la iglesia a las cosas de Dios y a la adoración a Dios. Si me tocara escribir el diario, eso le preocupa, hermano Arce. Entonces, usted lo escribe. Mi preocupación es la indiferencia de la iglesia que no avanza. Por ejemplo, por poner un ejemplo. En ese momento yo comienzo a orar. Padre, mire bien, Padre, en el nombre de Jesús, como era mi hermano Isidro, pongo en tus manos a esta congregación para que la iglesia pueda avanzar en esa pasión por adorarte, por cantarte, que no estemos fríos, apáticos o indiferentes. Eso me preocupa, pero pongo en tus manos porque es tu iglesia, te pertenece, no es algo mío, sino es algo tuyo. En el nombre de Jesús, amén.
esa preocupación la dejo en sus manos y me voy tranquilo. Haga eso, hermano, hermana, con cualquier cosa que le preocupe. ¿Qué le preocupa a usted en estos momentos? Por ejemplo, hermano Isaías, algo que le preocupa a usted en este momento y que pueda compartir y que quiera compartir. ¿Qué? Algo pequeño, por ejemplo, una incomodidad pequeña. Ok, ahí está, correcto. ¿Le preocupa que toda su familia pueda buscar las cosas del Señor? Entonces, viene usted y con ese ejercicio diario, usted lo coloca. Señor, aquí está mi familia, te lo dejo en tus manos. Y usted al creer que está en las manos de Dios, se deja de preocupar. Hermano, esto es santo remedio para el estrés, la ansiedad y la preocupación. El antídoto contra las malas experiencias, la oración de fe. Eso es lo primerito. De esta manera usted va a darse cuenta cómo sus niveles de ansiedad y estrés disminuyen increíblemente. Eso con respecto a las prácticas de las experiencias. La segunda práctica que habíamos hablado es la gratitud. Den gracias en todo, Filipenses 4:6, y con acciones de gracias, 1 Tesalonicenses 5:18. La segunda práctica de las experiencias es que todos los días usted va a escribir en su diario o en la oración 10 cosas por las cuales está agradecido. 10 cosas por las cuales usted está agradecido. Y si tenemos ese ejercicio bien arraigado, no va a encontrar, 10 le va a ser pequeño. Pero si no lo tiene bien arraigado, le va a ser difícil encontrar 10 cosas por las cuales agradecer. Entonces, hermana suave, no puede ser, se me había olvidado. Micrófono, muchas gracias. Para hacerle la pregunta a un hermano. Hermana Arelis, la pregunta va para usted. Esta práctica es 10 cosas por las cuales está agradecido usted. Las tiene que enumerar, vamos a ver, 10 cosas y usted le escribe, mire, esta es una práctica de la felicidad. 10 cosas que usted está agradecida, cualquier cosa, no solo cosas espirituales, lo que sea. Dele, 10. Hermano. Primeramente por pertenecer al pueblo de Dios, privilegio, por la vida, la salud, familia, por mi trabajo, por los hermanos que mucho amor acá. Lleva 6, faltan 4. Porque Dios me da la oportunidad de poder dar a conocer su palabra donde yo voy. 7. Porque el Señor me ha dado, como dice su palabra, un espíritu de valentía. 8. Por cada uno de mis hermanos, los puedo ver cada domingo y sé que 9. siguen en la lucha de diario. Falta una. Por todas las bendiciones, hermano. Por todas las bendiciones. Son infinitas. Y si nos Ok, enumerar, muy bien. pues. Gracias. Amén, hermanaza. Muy bien. Ahí está. Gracias por su participación. Y a eso íbamos. Normalmente nosotros damos gracias a Dios de manera general. Así como concluyó mi hermana. No se preocupe, hermanaza. Eso es normal. Todos lo hacemos. Esa es la costumbre que tenemos. Dar gracias a Dios por todas las bendiciones de forma general y no específica. Pero, como habíamos hablado en este tema, en ese domingo, nosotros necesitamos hacer este ejercicio todos los días, porque Dios nos está diciendo, den gracias en todo, de manera específica. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué de manera específica y no general? Por el problema que tiene nuestro cerebro, lo habíamos comentado. La adaptación hedonística o adaptación hedónica. La adaptación hedónica, dicen los psicólogos positivos, que es la capacidad del cerebro de acostumbrarse a la situación actual, incluyendo las cosas buenas. Eso significa que como todos los días tengo salud, vida, trabajo, yo me acostumbro a esa bendición. Y mi cerebro deja de percibir esa bendición. Por lo tanto, mi mente solamente se va a enfocar en lo malo. Y el ejemplo que habíamos dado es que porque en los círculos de oraciones las mayores cosas que hacemos es pedir y no dar gracias.
¿Por qué? Porque nuestra mente está más enfocada en lo que nos hace falta, en el problema, por lo tanto pedimos y pedimos y pedimos a Dios. Pero nuestra mente no tanto se enfoca en lo que ya tenemos y por lo tanto damos poco gracias. Entonces, con este ejercicio que lo fundamenta la palabra de Dios de dar gracias, usted se esfuerza a tratar de pensar, se esforzó un poquito, ¿verdad, hermana Areli? Se esfuerza en tratar, por eso se llama, ¿cómo se llama el tema? La disciplina para ser feliz. ¿Ya? Porque sí, es una disciplina. Al principio, ay, hermano, escribir, orar, estar pensando, sí, al principio es una disciplina, pero es que esa disciplina lo va a llevar a usted a acomodar su mente, a enfocarse más en lo positivo que en lo negativo, en lo que ya tiene que en lo que le falta. ¿Por qué? Por la adaptación hedónica. La adaptación hedónica no es del todo mala, porque esa misma nos permite, después de una gran catástrofe, asimilarlo, acostumbrarnos y superarla. ¿Ya? Así que no es del todo malo. Pero el problema es que las cosas buenas también nos acostumbramos, lo damos por sentado. Da por sentado la salud, da por sentado la vida, da por sentado el trabajo y de repente cuando falta, ¡ay, Señor! Ahí es el brinco que pegamos nosotros. Entonces, la gratitud de manera exhaustiva. Y por ejemplo, en mi diario lo agarro y escribo, gracias Señor por mi hijo Diego Alejandro, que nació sano y como yo le había pedido al Señor, varón. No era que si naciera niña, no, nada que ver, igual, niña, amando. Es más, quiero una niña, pero cierta persona todavía no quiere. Entonces, queremos una niña igual. Pero ¿qué pasa? Gracias, Señor. Este es un ejemplo. Gracias, Señor, por mi hijo varón. Ahí está la hermana amarillita. Gracias, Señor, por mi hijo varón, que está sano. Gracias, Dios, por mi esposa. Gracias, Señor, por haber conocido a mi hermano Luis Felipe Galán y que durante ese tiempo fue súper cariñoso y amable y que aún lo recuerdo y que siempre voy a agradecer ese gesto y ese cariño, ese detalle que me dio. O sea, el traje que llevo ahorita puesto. Siempre yo recuerdo a mi hermano Luis Felipe porque él me lo obsequió. Siempre lo recuerdo. Entonces yo digo, gracias Señor porque pude conocerlo a mi hermano antes que lo llamaras. Gracias Señor. No está, sí, pero yo le doy gracias Señor. Hay que dar también gracias a Dios por el tiempo poco que tenemos también. Decimos gracias Señor por la... Otra cosa que pido, que doy gracias. Gracias Señor por la tecnología y las redes sociales. Ahí en mi diario ahí lo va a escribir, lo va a ver si algún día se lo enseño. Va a ver cómo lo escribo todo eso. Gracias Señor por el data show que aún funciona. Hasta por eso. Gracias Señor porque nos permites transmitir cada domingo. Gracias Señor por la PC, por la impresora que nos donó el hermano Pablito. Gracias Señor por el hermano Pablito que por medio de él viene aquí a servirte. Gracias Señor por todos los miembros que han apoyado y que son chévere y buena onda. Todos los días lo escribo. Y después, gracias Señor. ¿Cómo no ser feliz todo el tiempo con eso? ¿Cómo no ser feliz todo el tiempo? Porque lo está, mire, rumiando. En vez de rumiar lo malo, que eso es lo que hacemos muchas veces, rumiamos lo malo. Que no tengo esto, que el problema, que el estrés. Y por eso vivimos angustiados y afligidos, porque estamos rumiando lo malo, lo negativo, lo que me falta, el problema, el otro. Pero en vez de rumiar lo bueno, gracias Señor por los que vienen aquí y no se han ido a otra iglesia también. Gracias Señor por los adolescentes que nos apoyan cuando estamos unos cuantos. Angélica, por ejemplo. Gracias Señor por las finanzas. Gracias por el sostenimiento. Gracias por la vida, la salud, las bendiciones materiales. Gracias porque el hermano Francisco me presta la moto para visitar. Hasta por eso, todo es acción de gracias. Gracias por los que siembran. Gracias por los que ofrendan. Gracias por los que pagan el internet. Gracias por la energía eléctrica, por el agua, por el edificio, por la pantalla, porque otros no tienen ni pantalla. Gracias, Señor. ¿Cómo no ser feliz todo el tiempo? Así. Gracias hasta por las mascarillas que son chéveres. Gracias por todo. Gracias porque nos has preservado. Y no puedo, me llevaría toda la hora diciendo gracias, gracias o no. Y imagínense solo yo. Y comenzamos todos nosotros, no pararíamos de decir gracias. ¿Ya se fijó? Imagínense qué bonito que usted haga eso todos los días. Gracias, Señor,
Y comienza a decir todo lo que usted tiene, lo que usted ha recibido, lo que está experimentando, por el paseo que hizo con su familia, hasta por eso, hermano, pero eso son cosas, no, todo eso es muy importante. Entonces, esa es la práctica de la gratitud. Y la práctica del perdón es la tercera práctica de las experiencias. ¿Por qué? Porque van a haber experiencias malas, feas y negativas. Entonces, muchas veces nos quejamos de otras personas, familiares, que el esposo, la esposa no es como habíamos pensado. Dice usted, ay, me salió fallado. No, es que así el carácter se tiene que transformar. El hijo mío salió fallado. O mi hija salió fallada. Dice, no. Entonces, si alguno tiene queja, dice la palabra, así como Cristo lo perdonó, perdónense. La práctica del perdón es la tercera práctica que la vamos a profundizar el día martes. El día martes en Perspectiva Espiritual nosotros vamos a hacer un ejercicio de meditación espiritual con todos los que estamos conectados, no este martes cuando toque la temática. Vamos a experimentar un ejercicio de perdón. Mire qué bonito. Todas las mañanas yo hago una práctica de perdón. Y esa misma práctica de perdón se las quiero compartir en el tema del Perspectiva Espiritual de los martes a las 7 de la noche, por eso no se lo pierda. Hago una pregunta acá. ¿En su corazón hay algo que todavía no ha podido perdonar y quisiera perdonar? ¿De un familiar, de algo que está en el pasado? Vamos a ver los hermanos que están aquí comentando. Bendiciones a todos, hermanos. Luis Gutiérrez, saludos. Entonces, si tienen preguntas, hermanos conectados, preguntas, dudas, comentarios en el chat con la ayuda de Dios. Entonces, ¿tiene usted algo que no ha podido perdonar? Yo no le guardo rencor a nadie. Ajá. Ahora viene la pregunta, ¿cómo me doy cuenta que no he perdonado a alguien? Si yo menciono a esa persona o si yo la tengo que ver, o tengo que saludarlo, o tengo que estar con esa persona, todavía me siento incómodo o no me agrada mucho esa situación. Si eso pasa, le falta perdonar. Y perdonar no significa necesariamente que tiene que hablar, que tiene que, mira, vos me hiciste tal cosa, no. Sino que sane el dolor emocional. Entonces, en esa meditación que vamos a aprender con la ayuda de Dios los martes, que profundizamos los martes, y en los estudios de fidelización, con los grupos de fidelización, ahí en ese ejercicio que hago todos los días es que usted está relajado y luego comienza, mediante una meditación espiritual guiada, comienza a visualizar a la persona que tiene todavía problemas. Y fíjese que cuando yo comencé a practicar esa meditación de perdón, yo pensé que no tenía nada contra nadie. Yo pensaba eso, nada que ver. Al hacer ese ejercicio me doy cuenta que se me vienen a la mente las personas que todavía tenía problemas. Pero yo pensé que había perdonado. No había perdonado. Entonces, todos los días hago la práctica del perdón y cuando hay una persona muy difícil, las vuelvo a repasar. Vuelvo a hacer ese ejercicio para perdonar a esa persona. Y si vuelve a pasar algo parecido con la misma persona, vuelvo a traerla a colación en el ejercicio de meditación espiritual guiada. Y algunos ha tocado varios días, otros varias semanas y hasta que lo perdoné. En otros casos solamente fue una ocasión y fue ya suficiente. Esa práctica la vamos a profundizar el martes. Ahora, amados hermanos, ¿cuáles son las prácticas del crecimiento y del significado? Habíamos dicho que son 3 formas en que uno puede ser feliz. La primera, experiencia, ya la hablamos. Las experiencias positivas que nos permite Dios de disfrutar, damos gracias. ¿Y cómo afrontar las experiencias negativas y ser felices? Con las positivas, oración y perdón. Son 3 prácticas. Oración, gratitud y perdón. 3 prácticas de felicidad. 3 prácticas, parte de la disciplina de la felicidad para ser feliz, valga la redundancia. Pero hay 2 formas más para poder ser felices. Y es el crecimiento y el significado. ¿Qué significa crecer qué significa ser feliz a través del crecimiento? La felicidad a través del crecimiento. Pregunta, ¿por qué el crecimiento genera felicidad? ¿Qué es crecimiento? Crecimiento es cuando usted va mejorando y va desarrollando. El problema es que la mayoría de las personas quieren crecer no su persona, sino económicamente. ¿Ya? El sistema económico actual de consumo nos ha vendido que crecer, desarrollarse, es tener más plata.
¿Sí o no? Que eso es avanzar en la vida, que es crecer, es desarrollarse, es salir adelante. ¿O me equivoco? Tenemos esa es la cultura. Esa es la cultura. Esa es lo que la sociedad nos ha vendido a nosotros. Crecer, desarrollarse y ser mejores, salir adelante es tener mejores ingresos. Hermano Isaías, con nosotros en el comentario, hermanazo. Allá va rápidamente. Gracias, muy amable. Hermana Angélica, siempre dispuesta en el servicio. Muchas gracias. Hermano. En el contexto actual, pues las personas creen que están felices o la felicidad es nada más una por el ingreso económico. El ingreso económico que hace pensar a la persona que es feliz o le vende la idea de que son felices por tal vez tener un buen vehículo, una buena casa, pero al final de cuentas, pues esas personas no son felices completamente, ¿verdad? Porque viven en un mundo surrealista, un mundo que no es lo que parece, ¿verdad? Gracias. Así es, amén, así es. Gracias, hermano. Efectivamente, el mundo nos ha vendido la idea de que crecer es aumentar nuestro nivel de ingreso económico. Aunque eso no es del todo una mentira. ¿Cómo así? Sí, efectivamente, cuando usted crece, se desarrolla personalmente, sí, uno puede experimentar un aumento de sus ingresos. Porque si usted crece personalmente, puede crecer profesionalmente. Y si crece profesionalmente, puede aumentar sus ingresos. Eso sí es cierto. Pero el problema es que no lo ven con esa fórmula. Desarrollo mi persona, desarrollo mi profesión y las demás áreas de mi vida y mis ingresos van a aumentar. No lo vemos así, sino que vemos solo por el crecimiento económico. Entonces, por eso que muchos libros de millonarios también, como el de Papá Rico, Papá Pobre, no, habla de la mentalidad de rico y la mentalidad de pobre. Y entonces, cuando uno tiene mentalidad de pobre, al final, aunque quiera alcanzar los mayores ingresos, eso al final no lo va a mejorar su vida, porque no habrá desarrollado primero su persona, su ser. Cuando uno busca la plata, las finanzas, el ingreso económico, entonces, y no crece, las otras áreas de su vida tienen problemas. Aumenta su ingreso, le va mejor en lo económico, pero su esposa o su matrimonio o su familia no va bien, o la iglesia en el área espiritual no lo está desarrollando. Entonces sacrifica el ministerio porque tiene más dinero y más ingresos, porque no le da tiempo por el trabajo. Entonces todas las áreas de su vida no están balanceadas al creer que el crecimiento es mejorar ingreso económico. No. ¿Qué es crecimiento entonces? El crecimiento es cuando todas las áreas de su vida están desarrollándose integralmente. Eso es crecimiento. ¿Y cómo comienza ese crecimiento? Con el desarrollo del ser, de la persona. Eso es un desarrollo espiritual. Los martes hemos dicho que somos seres espirituales. No solo somos cuerpo físico. Dentro de nuestro cuerpo está un espíritu. Y como somos seres espirituales, si desarrollo a mi espíritu, es un desarrollo desde dentro que se va a ver al final afuera. Entonces, el crecimiento genera felicidad, es el verdadero crecimiento, donde todas nuestras áreas de vida están desarrollándose desde el crecimiento espiritual. Genera felicidad porque desde dos puntos de vista lo demuestran. El primero, desde el punto de vista meramente biológico, crecer es felicidad porque nos volvemos más sofisticados y avanzados. Uno se encuentra satisfecho, con contentamiento, cuando uno aumenta sus capacidades, por ejemplo. Uno puede lograr más cosas. Viene usted y dice, antes era tímido y no podía hablar mucho, ahora ya no tengo miedo, me siento a gusto hablando con las personas. Ha desarrollado y se siente feliz porque ha visto, y eso se conoce como la brecha inversa, el ejercicio de brecha inversa. El ejercicio de brecha inversa, que ese es el ejercicio que hay que hacer en esta práctica para generar felicidad, consiste en que usted, en vez de ver hacia el futuro, que es la brecha normal, voy a ser feliz cuando, en vez de ver eso, usted mira hacia el pasado y usted dice, soy feliz porque ve cuánto he crecido, cuánto he logrado y cuánto he desarrollado.
Esa es la brecha inversa. Porque si hace la brecha normal, nunca es feliz y nunca es contento. Porque siempre está viendo lo que me falta. Cuando me case voy a ser feliz. Cuando tengo un carro voy a ser feliz. Entonces, y nunca es feliz en el presente. Pero uno es feliz en el presente cuando hace un análisis de brecha inversa. Wow, antes estaba así y ahora estoy aquí. Gracias, Señor. O antes yo tenía esta capacidad y he mejorado esta capacidad. Gracias, Señor. Ese es el ejercicio de brecha inversa. Entonces, nos volvemos más sofisticados y avanzados. Y desde el punto de vista espiritual también, porque somos seres espirituales con un alma que va en constante expansión de conciencia espiritual y crecimiento del hombre interior. ¿Por qué el crecimiento genera felicidad? Un análisis de somos seres espirituales. Desde los dos puntos de vista, se comprueba de que la felicidad se genera también por el crecimiento. Porque o nos volvemos más evolucionados, según la biología, o nos volvemos con una expansión de mayor conciencia espiritual desde el punto de vista espiritual. El aprendizaje y la felicidad son lo mismo, entonces. Eso se termina de comprobar con un bebé. Yo lo he comprobado con Diego Alejandro. Todos hemos visto cómo son los bebés, los que son padres. ¿Cuántos son padres? Amén. Entonces, yo estoy descubriendo ser padre ahora. ¿Y qué pasa con el Diego? Yo miro al Diego que él es feliz. En 3 ocasiones él es feliz. En 3 ocasiones él es feliz. Mire qué interesante. Ahorita en 3 ocasiones. Cuando está durmiendo como ahorita, él es feliz. ¿Quién no es feliz dormido? Amén. Nadie le gusta descansar. Es bueno descansar. Como cuando uno sueña con el Señor y todo eso. Está genial descansar. Entonces, cuando él es feliz cuando él duerme. Segunda forma, él es feliz cuando come. ¿Quién no es feliz cuando come? Amén. ¿Cuántos tienen hambre? Tenemos hambre ya. Entonces, la felicidad es a través de las experiencias. Hablamos de la comida. Pero él también tiene otro momento de felicidad. Él tiene otro momento de felicidad. Y es cuando está descubriendo cosas y aprendiendo. ¿Sí o no? Cuando él comienza a gatear y quiere hacer cosas que antes no hacía, él está contento, él está feliz. Nadie lo interrumpe, él está feliz. Porque el aprendizaje y la felicidad son lo mismo, lo demuestran los bebés. Él es feliz aprendiendo a caminar, feliz aprendiendo a gatear. Si no, lo vuelve a intentar y quiere pararse y lo intenta y está siendo feliz. Entonces, nosotros nacimos realmente para ser felices mientras crecemos. Pero ¿cuándo fue que eso lo olvidamos? Si eso ya lo traemos desde bebés, cuando lamentablemente entramos al preescolar o a la primaria. Ahí como que la educación y el aprendizaje se disoció de la felicidad. Porque como toda la educación está con una sola norma para todos los niños, no conforme a sus particularidades, entonces el aprendizaje se convierte en una fuente de estrés en vez de una fuente de felicidad. Pero los bebés nos demuestran que eso no tiene por qué ser así. Un bebé es una máquina de aprendizaje y son muy felices mientras aprenden cosas nuevas. ¿Usted es feliz cuando aprende cosas nuevas? Cuando crece, cuando es mejor. Esa es la segunda fuente de la felicidad. Vamos a ver si tenemos un evento y la persona en cuestión cuando recordamos con dolor. Bueno, hasta el momento no hay preguntas, dudas o comentarios en los chats. Correcto. Ahora tenemos aquí las prácticas que generan felicidad con el crecimiento. ¿Cuáles son? Juan 5:39. La meditación de las Escrituras. La primera práctica. Voy a tener acá. La primera práctica es la meditación. Las prácticas de la experiencia son 3. Oración, perdón y gratitud. Pues las prácticas de la felicidad para el crecimiento son, número 1, meditación. Pero no me estoy refiriendo a la meditación de los monjes budistas, mahometanos del Oriente, sino que me refiero a otros tipos de meditación, aunque sí hay nuevas prácticas de meditación que se parecen a esa, pero no son como esa. Esas se conocen normalmente como mindfulness. El mindfulness es una meditación donde usted solo tiene que concentrarse en su respiración y poner la mente en blanco, pero eso no sirve de mucho. La meditación a la cual nos estamos refiriendo es una reflexión
continua de varios aspectos. El primero, la palabra de Dios. La meditación en la Escritura 5:39 de Juan dice, escudriñen las Escrituras. ¿Pero por qué eso da felicidad? Salmo 1:2. Pero vamos a leerlo. Si vamos a pedirle a nuestra hermana Lucía que si puede, por favor, leer Juan 5:39 y nuestra hermana Marlene, y nomasito, Salmo 1:2. Mire qué bonito. Pero, hermana Angélica, porfa, si puede enviarles el micrófono. Muchas gracias. Juan 5:39, el primer versículo, y el segundo versículo, hermana Marlene, Salmo 1:2. ¿Qué es lo que dice? Ahí está. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Gracias, muy amable. Ahora, nuestra hermana Marlene, ¿qué dice ahí? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Amén. Excelente. Gracias, amadas hermanas. Primero, escudriñar. ¿Qué es escudriñar? Investigar, indagar, inquirir, meditar, escarbar hasta lo más hondo para encontrar un tesoro escondido, una joya de la palabra de Dios espiritual. Y el Salmo que leyó nuestra hermana Marlene nos dice, bienaventurado el varón que no hizo tal cosa y tal cosa, sino, y ahí hay una palabra clave, en la ley del Señor medita. Esa es la meditación. Pero en la palabra de Jehová está su, ¿qué dijo el texto? Está su deleite, delicia. Ahí está. O sea, la palabra es deliciosa. Así es. Pero para eso se requiere conciencia espiritual. Hay 4 niveles de conciencia espiritual. El que es un hombre natural y no es espiritual, no le va a parecer delicioso la palabra. Entonces, esto es solo para los espirituales. Y esos niveles de conciencia, ¿de qué se trata? No se pierde el martes, es lo que estamos aprendiendo. El martes en perspectiva espiritual. Pero hablando de ustedes que son los espirituales, las personas espirituales pueden encontrar su delicia y su felicidad en la palabra. Pregunta, ¿cuántos tenemos el hábito de leer todos los días la Escritura sinceramente? Levante la mano. 1, 2, 3, 4, 5. 5 de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 más o menos. ¿Eso cuánto es? El 25%, ¿verdad? 5 es el 25%, solo el 25%. ¿Por qué, amados hermanos? Si la palabra nos dice que es deliciosa, la palabra es una fuente de deleite. ¿Por qué? Porque cuando usted, primero, si es espiritual, va descubriendo cosas de Dios, va expandiendo su conciencia espiritual, a tal punto que va creciendo. Ve, qué bonito esto, no sabía, ahora ya lo sé. Y cuando usted está escuchando la palabra, usted se queda así. ¡Wow! ¡Qué excelente! ¡Qué chévere! Y a usted le parece delicioso. Ojo, si es espiritual. Entonces, esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, diario sin interrupción. Juan 5:39, Salmo 1:2. Ahí está la primera forma de meditación. La segunda forma de meditación es la que dice 1 Corintios 11:31. Hermano Bismar, ¿puede leer, por favor, 1 Corintios, capítulo 11, verso 31? ¿No tiene la Biblia ahí? ¿No tiene una? Entonces, hermana Juanita, tampoco es. Hermana María del Carmen, si puede, por favor, leernos 1 Corintios 11:31. Ahí está. Y nuestra hermana Angélica, ahí con todos los fierros. 1 Corintios, capítulo 11, verso 31, es la segunda práctica de meditación para crecimiento, para que uno sea más feliz con el crecimiento. La primera es meditar en las Escrituras, que le genera felicidad. Solo para los espirituales. Si somos carnales, no vamos a encontrar felicidad en la palabra. Atentos. La segunda, ¿qué dice? 1 Corintios 11, 31, es la segunda forma de meditación. Y nuestro hermano Isaías
se va a ir buscando ya Romanos 12:2. Romanos 12:2. Y nuestra hermana Arelis, 1 Tesalonicenses 5:21. Hermano Isaías, Romanos 12:2. Y 1 Tesalonicenses 5:21, la hermana Arelis. Y hermana Tita, Romanos 8:28 al 30. Ahí ya lo tiene, Romanos 8:28 al 30. Segunda práctica de meditación, 1 Corintios 11:31. ¿Qué dice? Miro bien, hermano. No se preocupe, hermana. Dice, no quiero, hermanos, que ignores acerca de dones espirituales. Ese es el capítulo 11, 11:2. 11:31. ¿Ahí lo encontró? Excelente. Sí, pues no examinemos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Ahí nomás. Excelente. Dice, ¿qué dice ahí la palabra? Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos disciplinados o juzgados. A esto le llamamos meditación en uno mismo o autoexaminación, como lo dice literalmente ahí. Dice, si nos examinásemos a nosotros mismos. Esta es la segunda práctica que genera felicidad. ¿Por qué genera felicidad examinarse a uno mismo? Porque uno, de entrada, evita ser juzgado. De entrada, evita ser disciplinado y tomar la cena bien y todo eso. Pero al mismo tiempo, la autoexaminación o la meditación en uno mismo nos ayuda a crecer porque comenzamos a conocernos a nosotros mismos, a conocer nuestras fortalezas y debilidades, lo que tenemos que cambiar, nuestras creencias que debemos actualizar y cosas que tenemos que dejar de una buena vez. Por lo tanto, la meditación es ese descubrimiento, no solo es uno en la palabra de Dios, sino también descubrimiento en mí mismo. Y así voy creciendo. Y para eso se requiere una meditación espiritual guiada, que los martes lo vamos a aprender. Y la otra está en Romanos 12:2, que es la tercera forma de meditación. Hermano, Romanos 12:2, hermano Isaías. Ahí está, excelente. Romanos 12:2, ¿qué dice, hermano Isaías? La tercera forma de meditación. Amén. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. 1 Tesalonicenses 5:21, ¿qué dice? El texto que acaba de leer el hermano Isaías habla de transformarse y no amoldarse al mundo. Ya vamos a hablar de eso. Tesalonicenses, ¿qué dice? Examinadlo todo, retened lo bueno. Ahí está. Y esos dos versículos. Y el último texto, a la hermana Tita, Romanos 8:28 al 30. Esos tres versículos nos van a decir el tercer tipo de meditación, que es la práctica de la disciplina y la felicidad para crecimiento. Salud. Sí. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conocieron, también los predestinó, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, ya los que llamaron a estos también justificaron. Ya los que justificaron, a estos también glorificaron. Amén. Ahí está. Unamos los tres versículos. Esta tercera práctica se le llama meditación en la vida. Uno no puede crecer sin meditar en la palabra de Dios, porque es la guía, ok. Uno no puede crecer y ser feliz, por tanto, porque crecer es ser feliz. Uno no puede crecer si no medita en uno mismo. ¿Qué es lo que tengo que mejorar? ¿Cómo soy yo? ¿Por qué es que reacciono como reacciono? Pero tampoco puede crecer si no medita en la vida. La meditación en la vida es lo que dice Tesalonicense, examinarlo todo.
Esa es meditación en la vida. Cuando nosotros no meditamos en la vida, nos dejamos llevar por la vida. Las cosas que pasan en nuestra vida tienen un significado. Y guiados por la palabra tenemos que entender las cosas. Por eso Romanos 12:2 dice, renueven su entendimiento para comprobar la voluntad de Dios en su vida. Tienen que meditar en la vida y renovar su entendimiento para que comprueben qué significan las cosas que están pasando a mi alrededor. Porque yo tengo que examinarlo todo para retener lo bueno. Porque de esta forma tengo que renovar mi mente, actualizando mis creencias que son del mundo, desechándolas y ahora creer lo que Dios me está diciendo en su palabra. Y de esta forma, como dice Romanos 8:28, concluir que todas las cosas ayudan a bien. Pero la persona que no medita en la vida, que no lo examina todo, que no retiene lo bueno, sino que retiene lo malo más bien, y no lo desecha, que no tiene esa renovación mental para comprobar la voluntad de Dios en su vida, sino que le pasan cosas y no sabe por qué. No medita, mire. Por lo tanto, vive una vida de insatisfacción y de infelicidad. ¿Por qué? Porque no medita en la vida, no medita en lo que está pasando y no puede interpretar correctamente los acontecimientos de la vida, no solo la de uno, sino de todo lo que pasa alrededor. Mire las noticias y se estresa y se angustia, porque las noticias dicen que vamos de mal en peor. Entonces, como no medita, se deja llevar por las noticias malas y genera estrés, angustia, ansiedad y depresión. Pero el que medita en la palabra, en uno mismo y en la vida, genera felicidad porque va creciendo y desarrollándose cada vez más y mejor. Y por último tenemos las prácticas del significado, la conexión. Todos tenemos un sentimiento de conexión. ¿Qué significa significado? La tercera forma de ser feliz es el significado. ¿Por qué el significado genera felicidad? Vivir una vida con significado es servir a otros. Ojo, esto es para espirituales. Si uno es carnal, no le va a encontrar felicidad servir a otros. El punto de vista biológico nos dice que nosotros fuimos hechos seres sociales para supervivencia de la especie y por lo tanto nos da felicidad el ayudarnos unos a otros. Como que eso está programado en la biología. Ok, pero nosotros no somos biólogos. Desde el punto de vista espiritual, ¿por qué servir a los demás nos generaría contentamiento? Ojo, solo para espirituales. ¿Dónde están los hermanos que son espirituales acá? ¿Amén? Correcto. ¿Siente contentamiento cuando ayuda a alguien? Ahí está, es espiritual. ¿Por qué le da felicidad ayudar a alguien, servir a alguien, ayudarlo en su necesidad? ¿Por qué? Ahí está. Porque el significado Dios lo puso en el corazón del hombre. Entonces, el punto de vista espiritual es que encontramos felicidad en el significado de servir a los demás porque todos somos seres espirituales e hijos del mismo Dios. Por creación. Y al hablar de la iglesia, con mucha más razón. Somos hijos de Dios. ¿Cuáles son las prácticas que debe incluir usted en sus hábitos diarios o sistemas de vida para ser felices mediante el significado? Son lo siguiente, Efesios 2:10. Y por eso en este trimestre estamos hablando de una iglesia corporativa. Porque si usted se involucra en el ministerio, usted va a encontrar significado en su vida. Porque usted va a encontrar conexión con quién es su identidad. Efesios 2:10 dice, somos hechura suya para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso es poderoso lo que dice el versículo 10. Efesios 2:10 dice dos elementos clave que quiero resaltar. Número 1, usted es hechura de Dios. Número 2, buenas obras preparadas por Dios de antemano. ¡Wow! Eso significa que quien soy yo, mi identidad, hechura de Dios, estoy diseñado y mi forma de ser y mi identidad está cableada de forma tal que encaje con las buenas obras y el servicio que Dios preparó de antemano que yo haga. Así que cuando usted descubre sus dones y pone sus dones al servicio de Dios en un ministerio, se conecta con su verdadero yo. Se conecta con su verdadera naturaleza espiritual, su verdadero ser. El que no sirve, no sirve.
El que no vive para servir, no sirve para vivir, dice por ahí las frases célebres. Porque encontramos nosotros esa identidad, esa conexión entre identidad y hechura. Juan 4:34, Jesús dijo, mi comida, oiga bien, mi fuente de toda la felicidad es hacer la voluntad de Dios y cumplir mi misión. ¡Wow! Porque los discípulos estaban preocupados porque no ha comido nada el hombre. Jesús no ha comido nada, come algo. Él responde, mi comida, mi bebida es hacer la voluntad de Dios. Esa era su fuente de felicidad. Únicamente su servicio a otros al cumplirle la voluntad de Dios y los propósitos de Dios en su misión era más que suficiente para ser feliz. Esta es la máxima felicidad. Si hemos notado, amados hermanos, hemos ido desde el nivel 1 de felicidad hasta el nivel máximo. ¿Las experiencias positivas nos dan felicidad? Sí, pero en nivel 1. ¿Un viaje a la playa me da felicidad? Sí, pero en nivel 1. Pero el nivel 2 ya es mejor. Cuando crezco y usted crece, es más feliz, pero ese es nivel 2. El nivel 3 es ser feliz porque su vida tiene significado. Amados hermanos, ¿qué significa su vida? ¿Tiene su vida significado? ¿Vive una vida significativa? ¿Cuál va a ser su legado al partir de este planeta? ¿Vamos a dejar un legado porque vivimos una vida de significado o solamente vivimos una vida acumulando dinero, trabajando, tesoros y simplemente desgastando el tiempo? ¿O vamos a dejar algo más allá, trascendente? Esa es una vida de significado, porque esto, Eclesiastés 12:13 concluye, es el todo del hombre. Así que, amados hermanos, hemos visto las prácticas espirituales que generan felicidad. Ahora tenemos que incorporarlas. Dice amén, gloria a Dios, Efesios 2:10. No hay preguntas, dudas, comentarios de los hermanos del chat. En síntesis, entonces, ¿cuáles son las prácticas que forman la disciplina de la felicidad en este sistema de vida? Porque este es un sistema de vida. Un sistema de vida es un conjunto de hábitos. ¿Cuáles son los hábitos que debo incorporar en mi vida para que yo sea feliz todos los días y de esta forma cumpla el mandamiento de estar siempre gozoso? Aquí está en la palabra. Mire bien, vamos a hacer un reto. En esta mañana les desafío, amados hermanos, a ser gozosos siempre, a vivir felices siempre, a estar gozosos. Y como vamos a visitarlos, nos vemos en las tribus, nos vemos en el grupo de fidelización, le vamos a hacer una pregunta. Le voy a llegar en un momento, por ejemplo, y voy a decir, hermano, y a los del chat también, hermana Marlene, ¿cómo se siente usted? Y la hermana Marlene va a decir, feliz, contenta, gloria a Dios. Pero si, por ejemplo, encuentro, hermana Juanita, ¿cómo se siente? Hermano, fíjese que... Y no la encuentro feliz, entonces atento. Yo les voy a preguntar si incorporó los hábitos que hoy vimos, que hoy aprendimos. Vamos a ver si es cierto. Van a decir, pues no le voy a decir nada al hermano. O no le voy a decir le voy a decir que siempre estoy bien, entonces. Vamos a ver todos los hábitos que hemos visto en el tema 1 y en el tema 2 es para que usted siempre esté contento y feliz. No significa que hay momentos donde uno le va a pasar cosas bien feas y son difíciles. Pero estamos hablando de en promedio, en nuestra vida normal. Nuestra vida normal no siempre es trágica. Hay momentos difíciles, pero en nuestra vida normal no tanto. Hay otros que sí viven avatares terribles, infortunios. Pero esta es la cuestión. Vamos a preguntarle en la próxima ocasión que usted se sienta desanimado, afligido, triste, deprimido, angustiado o agobiado. Vamos a verlo y le voy a preguntar, hermano, ¿incorporó los hábitos que vimos? No, hermano, fíjese que no. Pues ahí está. Pero es que fíjese que estoy deprimido y desanimado. Pero incorporó el hábito de la gratitud que vimos. No, fíjese que nunca lo hice. Entonces, ¿cuáles son entonces? Para terminar, la oración, la gratitud y el perdón son las 3 prácticas a incorporar por las experiencias para ser felices. Para ser felices en el crecimiento, la meditación en la escritura, la meditación en uno mismo y la meditación en la vida. Cosa que eso lo vamos a profundizar los martes de cómo hacer ese ejercicio. Y número 3, las prácticas del significado.
involucrarse en el servicio a Dios y capacitarse. Esas son las prácticas de la felicidad. Preguntas, dudas, comentarios finales, amados hermanos. Hermana, ahí nomásito, no la van a escuchar. Le voy a traducir entonces. Dígame. Correcto. Así es, correcto. Miren la hermana Marlene, para los hermanos que están en el chat, ahí dice la palabra claramente, nos ha compartido la hermana Marlene. Estén siempre gozosos, debemos estarlo, y orar sin cesar. Cuando tenemos esa práctica estamos siempre chévere. Amén. Amén, excelente. Ahí la hermana acaba de mencionar 2 hábitos. La práctica de la gratitud y el mindfulness. De hecho, eso es mindfulness. El poder estar presente, estar presente en el momento presente. Valga la redundancia, atento en el momento presente. La hermana ha compartido de que sale y mira el sol y da gracias al Señor por un día más de vida. Da gracias a Dios al poder ver la naturaleza, la creación, sentir el aire. Eso es meditación también. Amén. Amén, excelente. Así es, la hermana da su caminata por la mañana y en oración da gracias al Señor al ver esa naturaleza. Eso está genial, hermana. Eso se llama práctica de gratitud y es una técnica de meditación activa, que es cuando uno está en el momento presente percibiendo lo de alrededor y no está ni en el pasado ni en el futuro. Eso es interesante. Y la hermana lo practica ya todos los días. Ahí está, hermano. Estar siempre gozosos, orad sin cesar. En el pasado no, perdonar. Futuro tampoco, dejarle la preocupación al Señor. Tiempo presente, gracias a Dios. Ahí está. Entonces, hermanos, preguntas, dudas, comentarios finales. No, hemos llegado al final con todos los fierros. Ahí saludando al hermano Eugenia, hermana Celeste y el hermano Ever, que también lo estábamos viendo por ahí. Vamos a hacer la oración de conclusión y después de eso no se vaya sin saludar porque somos la familia de Dios. Oremos. Gracias, Padre, porque nos permitiste estar aquí en la clase.